Muy buenas noches, mis hermanos. Estamos en otro cafecito con San José. Y hoy, lunes 11 de noviembre, tenemos otro podcast católico con San José. Y un tema muy bueno para platicar: la generosidad que Dios ve. Y estamos saludando a nuestro hermano Juan, que está ya listo. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, Gabriel, buenas noches a todos los que nos están escuchando y nos vayan a escuchar aquí con toda la alegría y todo el ánimo de seguir aprendiendo un poquito más de Jesús y pues a darle, ¿no? A darle. Tenemos un buen tema ahora para platicar. Pues sacado del Evangelio de San Marcos, del 12, capítulo 12, versículo 38 al 44. Y el tema es la generosidad que Dios ve. A veces, ¿no? Creemos que somos generosos por dar mucho, pero esa no es la generosidad, exactamente no es la generosidad que Dios ve, ¿da? Nos lo muestra ya en el Evangelio. A veces ve cosas que para el ser humano son insignificantes, pero cuando son hechas de corazón, pues son tan grandes como inmensas, pues, ¿no? El valor no se lo da el ser humano, se lo da Dios, que es el que realmente nos debería importar, ¿no, Juan? Claro, es el parte esencial, ¿no? Es lo que nos marca por ahí en una cita de Santiago, ¿verdad? Por tu fe se conoce por tus obras, pero siempre y cuando esas obras sean de corazón, sean de desprendimiento, que eso es lo más difícil. Sí, y como introducción hoy vamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Marcos del 12, del 38 al 44, donde Jesús nos enseña que la importancia de la generosidad y la humildad. En este pasaje Jesucristo critica a los escribas, que se preocupan más por su apariencia que por su relación con Dios, y luego nos presenta el ejemplo de la viuda pobre que da todo lo que tiene. Y lo que decíamos, a veces nos preocupamos por la apariencia y no por lo realmente lo importante, ¿no, Juan? Sí, así es, y yo creo que otra vez, como lo que suena muchas veces, ¿no? Como seres humanos, a veces nos dejamos llevar más por la apariencia y es normal hasta cierto punto, pero el crecimiento espiritual nos debe demostrar que no tenemos que vivir en la normalidad, tenemos que vivir más allá de lo normal, y eso más allá de lo normal es hacer las cosas de corazón y con amor y olvidarnos de esas apariencias. Entonces ahí es cuando hacemos un crecimiento espiritual que yo creo que es el camino que debemos seguir todo aquel que es católico, ¿no? No vivir en la normalidad, sino vivir en esa trascendencia, en ese crecimiento espiritual. Bueno, antes de comenzar ya de lleno al podcast, a la plática sobre este tema llamado la generosidad que Dios ve, nos gustaría ver si pues nos pudieras ayudar con una oración, Juan, para comenzar. ¿Qué te parece? Sí, güey, está bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos en esta noche que abras nuestra mente y también al Espíritu Santo para que poder entender estas palabras tuyas, poder entender esa diferencia entre vivir de las apariencias o vivir con el corazón, vivir con el amor, pidiéndole a ese Espíritu Santo pues que nos ayude a dar las cosas con más amor, las cosas, que nos enseñemos a desprendernos de las cosas, que no siga viviendo esas apariencias o de lo que la gente diga o piense de lo que hago, que simplemente me lleve por el camino que nos enseñó Jesús, que es dar las cosas sin esperar nada a cambio, que demos las cosas simplemente por el hecho de sentir
que Dios está con nosotros y qué es lo que me marca Jesús hacer en este caminar por mi vida. Que las apariencias me olvide por un momento de mí y que simplemente me acuerde de Jesús, y que en cada uno de mis hermanos vea ese Jesús para poderlo dar con ese amor y con esa alegría. Y también pedirle a la Virgen María, a la Virgencita, que también siga intercediendo por nosotros, así como ejemplo más grande que podemos tener de generosidad, y sin que vivió de apariencias, simplemente dio las cosas por amor y entregó por amor, pues que nos diga dando o siga intercediendo por nosotros para que podamos seguir su ejemplo y que seguimos haciendo las cosas pues con ese mismo amor y generosidad como ella lo dio y lo sigue dando a todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Evangelio de San Marcos. En su enseñanza Jesús les decía también: cuídense de los maestros de la ley, a quienes les gusta pasear con sus amplias vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar asientos reservados en las sinagogas y en los banquetes. Perdón, no sé si estoy equivocado, Juan. En sus enseñanzas empieza así. Jesús les decía también. Sí, voy bien, ¿verdad? Perdón, me confundí un poquito. Sí. Voy a comenzar de nuevo, ¿eh? En sus enseñanzas Jesús les decía también: cuídense de esos maestros de la ley, a quienes les gusta pasear con sus amplias vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar asientos reservados en las sinagogas y en los banquetes. Incluso devoran los bienes de las viudas mientras se amparan detrás de las largas oraciones. ¿Con qué severidad serán juzgados? Jesús había sentado frente a las alcancías del templo y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Pasaban ricos y daban mucho, pero también se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús entonces llamó a sus discípulos y les dijo: yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros, pues todos han echado de lo que les sobraba, mientras ella ha dado desde su pobreza. No tenía más y dio todo sus recursos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Pues mira, está muy bonita esta enseñanza, y también ayer cuando leíamos la primera lectura, ¿no? Donde esta mujer que ya no tiene nada y dice: pues ya nada más le hago el pan a mi hijo, le dice al profeta Eliseo, si mal no recuerdo. Y me muero y se muere mi hijo, porque aquí hay una calamidad, hay una sequía, una hambruna, no hay que comer, y esto es todo lo que tengo. Pero la confianza en Dios, ¿no, Juan? Esta confianza, sobre eso vamos a hablar un poco, ¿no? Aquí estamos hablando de lo que da la viuda aquí en el templo, en la sinagoga, y aquella mujer que ya no tiene nada y al profeta le da el pan que le pide en confianza a Dios, ¿no? Y esas cosas que parecieran ser de poco valor son las que Dios mira, pues, porque ve en el corazón de los que están haciendo esos actos, ¿verdad? El verdadero valor que tiene, no como nosotros lo vemos. Pero para poder llevar a cabo esas obras, ¿verdad? Aunque humanamente sean o parecieran ser inútiles o de poco valor, pues primero tenemos que quebrar ciertas cosas cosas que como seres humanos a veces portamos, ¿no? Dice que los maestros de la ley son medios hipócritas, en pocas palabras. Y ese es uno de los primeros puntos donde vamos a platicar hoy, Juan.
La hipocresía de los escribas. Dice Jesús, guárdense de los escribas. Guardaos de los escribas, o guárdense de los escribas, o tengan cuidado de los escribas. Y hay una referencia de San Juan Crisóstomo, que es un padre de la iglesia, que dice: la hipocresía es un pecado grave, porque engaña a los demás y se engaña a sí mismo. Engaña a los demás y se engaña a sí mismo. Fíjate qué cosa, ¿no? A veces, yo no sé si a veces somos hipócritas porque queremos ser, o a veces será que nosotros mismos nos autoengañamos, ¿no? Siendo así. Y la pregunta sería: ¿cómo puedo evitar la hipocresía en mi vida y ser auténtico en mis relaciones con Dios y con los demás? A ver, las preguntas no son como para sacar una fórmula perfecta para ya no ser hipócrita, pero sí como para reflexionar un poco, ¿no? ¿Qué podemos hacer para tener una relación auténtica con Dios y con los demás tratando de dejar de ser hipócritas? Vamos. Aunque al final, pues, vamos a luchar toda la vida, pues es difícil. Pues como tú dices, no hay una fórmula, y nosotros no podemos sacar una fórmula porque ni yo mismo puedo decir que soy 100% honesto conmigo, ¿no? Por lo general, cuando mientes a los demás, cuando pones una apariencia hacia los demás, es porque tú te estás autoengañando también, ¿no? Sería ilógico pensar que si miento o pongo una careta ante las demás personas, no es porque me la estoy poniendo yo mismo. Y si me la pongo yo mismo, ¿por qué? O sea, esa es la gran pregunta. ¿Por qué pongo caretas y me pongo caretas a mí mismo? Y te acuerdas que, no me acuerdo si fue la semana pasada cuando hablamos de esas heridas que a veces traemos y que nos cuesta trabajo superar. Por lo regular, siempre que cuando nos ponemos una careta, ponemos apariencias, es porque queremos cubrir nuestras debilidades. Por decir, una persona que siempre se sintió amillada, por ejemplo, que tuvo un papá alcohólico, sí, y siempre se sintió menospreciado, porque el alcoholismo es lo que lleva a veces, ¿no? Sí. A que menosprecies a tu familia. Entonces, por ende, los niños nacen con o crecen con un menosprecio, sintiéndose poco valor. Entonces, cuando crecen, por eso hay muchas cadenitas donde ese niño también termina siendo alcohólico, porque él quiere tapar esas debilidades que sintió de sentirse poca cosa, de sentirse poco escuchado. Y el alcohol lo que te hace es sentirte escuchado, porque gritas, porque eres valiente, porque sientes que eres lo que no eres. Entonces te pones caretas, ¿no? Entonces todo el tiempo en la vida, y mucho tiempo así lo hice yo, ponía caretas para la religión, caretas para los amigos, caretas para la familia, caretas para mis hijos, y principalmente, y la más dolorosa, es las caretas que me ponía hacia mí mismo, ¿no? Y más estúpidamente, poner caretas ante Dios, porque inclusive Dios, sabiendo lo que yo era, quería engañarlo, pero pues es imposible, ¿no? Es como aquella historia que muchos hemos escuchado de cuando Adán y Eva cometen esto, ¿no? De comer de la fruta, y viene Dios y les dice: ¿dónde están? O sea, Dios sabía dónde estaban, pero él decía: ¿dónde están aquellas personas donde hablábamos cara a cara, sin miedo, desnudos por completo? Así nos dice a nosotros también. Muchas veces nos lo dice a nosotros, me lo dice a mí: ¿dónde estás? Entonces la gran pregunta es: ¿dónde estamos? ¿En dónde estamos parados? ¿Me sigo escondiendo del que conoce mis debilidades, del que conoce las bellas cosas que hago? Porque si sigo escondiéndome de eso, o sigo viviendo de apariencias. Sí, fíjate que yo creo que a veces sí nos hace falta un poquito, bueno, lo digo personalmente, de repente tomarse muy en serio, por ejemplo, lo que decimos en misa, ¿no? Aparentar una santidad falsa, vamos a decir, que no está malo buscar la santidad. Lo que digo es que en cierta medida tenemos que sentirnos indignos, ¿no?
porque siempre somos indignos en el sentido del pecado, no porque Dios no nos dé la dignidad. Es obvio que Dios nos da la dignidad, pero en cierta medida también tenemos que recordar que somos débiles. En la misa, no sé si recuerdas donde decimos, yo confieso ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Lo decimos como en automático, ¿no? Porque ya no lo sabemos. Nosotros, bendito sea Dios, que crecemos desde chicos católicos, pues lo decimos por automático ya toda la vida diciéndolo. Entonces, como que lo decimos por automático, pero realmente nos ponemos a pensar en ese momento que no lo estamos diciendo, no lo tenemos que repetir porque es parte de la liturgia. Lo tenemos que repetir. No lo profundizamos, ese es el problema. Sí, no, tiene que ser profundizado y en el momento en que lo digo, estamos levantando la mano diciendo soy culpable, pero no nomás a Dios, que ya eso es mucho, pero reconocer que soy culpable enfrente de todo el pueblo de Dios, ¿no? Pues es como el ejemplo, otra vez volvemos de Adán y Eva. O sea, yo a veces me pregunto, ¿qué fue peor? ¿Que hubieran comido de la fruta? ¿O cuando Dios le pregunta a Adán, ¿por qué lo hiciste? ¿No? Y él dice, pues la mujer que me diste, o sea, no se culpó él, culpó a alguien más, inclusive culpa a Dios, porque tú me la diste. Fíjate, ¿no? Ahí en lo que estás diciendo, dice San Juan Crisóstomo, la hipocresía, que ahí está siendo bien hipócrita Adán, perdóname, padre Adán, pero la verdad, la hipocresía es un pecado grave. Porque engaña a los demás, y en este caso está tratando de engañar a Dios, que realmente pues no lo puede engañar. Dice, y se engaña a sí mismo. Es decir, pongo la excusa y me exculpo. Ya no soy culpable, la culpable es Eva, por escucharla. Es aquella que me diste. Entonces fíjate cómo eso que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, aquella que me diste, dice la palabra de Dios en el Génesis, aquella mujer que me diste, en vez de decir, yo confieso, Padre, ante ti y ante Eva, que soy culpable, o sea, de pensamiento, de palabra, de obra y omisión, por mi culpa. No hay el autoanálisis que deberíamos de hacer, y nosotros tenemos la oportunidad, bendito sea Dios, ¿verdad? Porque tenemos la oportunidad de, cuando vamos a misa, decirlo y hacerlo de nosotros, o sea, hacerlo mío, realmente. Claro. Sí lo soy, sí soy culpable. Y de esta forma no caemos en lo que dice San Juan Crisóstomo, aparte de que ya lo pecamos, al ser hipócritas, volvemos a pecar, porque ya no nomás lo hice, sino que estoy tratando de engañar de que no fui yo. Aquella, ¿te acuerdas de aquella canción que decía, cómo era? Era una como cumbia, dice, si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar, diles que yo no fui. Así estamos a veces, ¿no? Sí, no, claramente, y todavía en los tiempos hoy volvemos a ser los Adanes, ¿no? Vivimos de esas apariencias y a lo mejor lo que voy a decir ahorita, más de alguno se va a agachar porque va a sentir que es una pedrada, porque yo también lo hice. Ajá. Cuando digo las cosas es porque yo lo hice. ¿Cuántas veces o nos dicen que si queremos ser padrinos, a lo mejor, no sé, confirmación o primera comunión o algo, y luego después tenemos mucho sin confesarnos y sin comulgar, y luego después vamos con el padre y le dicen, padre, pues quiero confesarme porque pues voy a ser padrino de primera comunión, no se vaya a ver mal. Entonces no lo hicimos porque tenemos la conciencia de que tengo que confesarlo, sino ¿qué van a decir los demás? Me voy a ver mal si no comulgo, ¿no? Y peor aún, que algunos cayendo en esta hipocresía de la que habla el Evangelio, dicen, pues no van a decir que por qué no comulgué, mejor voy así, no estoy en pecado. Entonces, fíjate. O peor tantito, o ya porque ves que todos están comulgando y luego te prende y le dices, sí, no me confesé, pero me voy a ver mal si no comulgo, y se atreven a... Por eso te digo. Porque a lo mejor en algún momento lo hice de comulgar, ¿me entiendes? O sea, ¿a quién estoy engañando? Es como nos vuelve a decir Dios, ¿dónde estás?
¿Por qué te escondes? ¿Por qué te cubres? ¿Por qué te pones caretas? En eso de la seguimos poniendo caretas. En esto de la comunión queda perfectamente lo que dice San Juan Crisóstomo. La hipocresía es el pecado grave. Es un pecado grave. Porque engaña a los demás. Si estoy en misa y quiero engañar a los demás de que estoy bien, estoy en estado de gracia. Engaño a los demás y me engaño a mí mismo. Y luego San Pablo está para recordarnos, cuando vayan a la cena del Señor, cuidadito, porque puede ser que estén recibiendo o comiendo su propia condenación, ¿no? Yo, por si las dudas, he aprendido, ¿verdad? Y he aprendido a base de golpes, ¿no? De golpes de conciencia, vamos a decir, de no acercarme si siento que la cosa no está muy digna de mi parte, la verdad. A veces yo digo, ¿no será que estoy siendo muy escrupuloso? Pero más vale, si mi conciencia no me lo permite, no tengo por qué ir. Con todo el dolor en mi corazón le ofrezco a Dios ese momento y digo, Señor, pues no soy digno. Ahora sí, como dijo el centurión, no soy digno que entres en mi corazón. Por hoy una palabra bastará para tranquilizar mi alma. Ya mañana, pasado, el próximo domingo, ya me acercaré ya más digno, ¿no? Y eso es un poco lo que... No, y ahí te va otra pedradota, ¿no? Hey. Cuando a lo mejor, y nos vamos a acordar de cuando éramos jóvenes posiblemente, de repente nos hicimos una novia que sí iba a misa, nosotros no íbamos a misa. Y luego de repente, pues es que voy a la misa los domingos, pues déjate acompaño. No porque quisiera ir a misa, sino porque ¿qué va a decir ella? Uh-huh. Que no voy a misa, no soy un buen cristiano, no soy buena persona. O sea, esas son de las pequeñas apariencias que tenemos, que todavía hay otras apariencias más grandes todavía y que son más hipócritas todavía, ¿no? Fíjate, en el segundo punto dice la generosidad de la viuda pobre. Esta viuda pobre ha echado más que todos. La referencia que tenemos de Santa Teresa de Calcuta dice la generosidad no se mide por la cantidad que se da, sino por el amor que se le pone. Pregunta: ¿cómo puedo mostrar generosidad y desinterés en mi vida, incluso cuando no tengo mucho? Y ahorita, por lo que estamos hablando, Juan, ¿cuáles esas dos monedas que nosotros tenemos para ofrecerle a Dios como ofrenda? Y a veces lo que tenemos ni siquiera es cuantitativo para darle a alguien. Es más, voy a decir, a veces realmente estamos mal, no nos hemos confesado. Yo digo en forma general, ¿no? No nos hemos acercado a la iglesia por muchos años, no nos hemos confesado, no hemos ido ni a la iglesia. Entonces dices, pues ¿qué le ofrezco a Dios? La humildad es una forma también que podríamos ofrecerle, ¿no? En este caso la viuda da dos monedas. De algo han de servir. Pero a veces no tenemos ni siquiera las dos monedas y dice uno, pues ni siquiera tengo las dos monedas, ¿qué ofrezco? No me he confesado, no he ido a misa, nada. Si fuéramos humildes y eso lo ofreciéramos, yo creo que Dios lo tomaría. Como dice en el Salmo, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y si le llevamos mugre, nos la recibe. Es tan bueno Dios y misericordioso, que lo único que está esperando, como el Padre misericordioso, es que nos acerquemos, no que le traigamos nada. No ocupa nada Él en realidad. Claro, una vez que nos ponemos a mano con Él, pues viene la otra parte donde ya hay que desprenderse un poquito de lo que uno tiene para ayudar a los demás, ¿no, Juan? En primer lugar, nunca nos vamos a poner en mano con Él, porque siempre le vamos a quedar a deber. En el sentido de estar en estado de gracia, pues, ¿no? Pero ahora, ¿cómo traducimos todo esto en algo terrenal, en algo lo que vemos, ¿no? Lo voy a poner con algunos ejemplos y después vamos a verlo con algunos de los que nos estén escuchando que lo recuerden. Fíjate que hay una película que se llama Natividad. Salió, no sé, hace como unos 20 años.
Y hay una escena muy bonita donde San José, cuando van hacia, no me acuerdo si van hacia Egipto, y solamente en el camino le queda un trozo de pan, y corta un pedazo de pan y se lo da a la Virgen María, ¿no? Y ella le dice, ¿y tú? Dice, yo ya agarré mi parte. Pero él se levanta y le da la otra mitad al burro, ¿no? Porque sabe que ocupa energía el burro para poderla cargar. Y él se queda sin comer, pero él no dice, ¿sabes que yo me voy a quedar sin comer? Él oculta, porque esa es la generosidad. Ahora, los que nos están escuchando y los que han sido padres, o son padres, y si lo han hecho, van a saber entender esto que dio esa viuda. ¿Cuántas veces nosotros en algún momento como padres vimos la necesidad y que a veces nos tuvimos que quedar sin comer, o a lo mejor no te quedas sin comer, sin comprarte un pantalón, o sin comprarte unos zapatos, o alguna cosa que tú querías, un Xbox, pero que tú viste que era la necesidad de comprarle los útiles a tus hijos, de comprarle una medicina a tu esposa, y lo diste porque tú sabías que eso era lo mejor. Eso es lo que esa viuda dio. Eso es lo que se traduce hoy en nuestros días, dar esas últimas monedas que tenemos, lo mejor. Porque también no hay que esperar a ser pobres para dar esas 2 monedas, ¿no? Lo vemos y lo han sentido quienes nos han escuchado, cuando en algún momento, cuando tú tenías las ganas de algo para ti, pero que había que hacer algo mejor por alguien más, que era tu familia, lo diste. Y a lo mejor te costó, pero lo diste. Aquellas personas que a lo mejor son muy aficionadas al fútbol, ¿no? Y sabías que era la final, Cruz Azul Chivas, Cruz Azul América o Cruz Azul Chivas, quien haya sido. Y luego te dicen tus hijos, papá, quiero que nos lleves a los juegos a tal lado, al parque. Y tú dices, caray, lo mejor es llevarlos al parque. Y los llevaste, dejaste de ver una final que tú querías ver porque eras aficionado. Viste las 2 monedas que tenías también. O sea, eso es traducido a lo que estamos viviendo cotidianamente, ¿no? Sí. Fíjate. Aquel que va a dar un servicio como Carlos, mi hermano, que va hasta Colombia a dar un servicio, ese es dar las 2 monedas que tú tienes, es lo que tú tienes. Y fíjate que ahorita que estamos hablando de este punto, ayer estaba una película aquí en la casa que Flor me recomendó. A ver si me acuerdo el nombre. Creo que la película se llama Enseñándose a Soltar. Está en Netflix, vale la pena verla. Enseñándose a Soltar, creo que ese es el título. De todos modos yo lo busco y después se los paso. En esa película voy a comenzar con el principio. Es como una ama de casa, 2 hijos y un esposo que es como consejero matrimonial, ¿no? Pero el esposo pues ya la quiere abandonar a la mujer. Un poco hipócrita porque da consejos matrimoniales y no toma él lo que le corresponde, el consejo. Para ir más o menos en orden, me llama la atención de que él tiene sus pretextos porque cree que es bueno, que tiene que abandonarla, ¿no? Y ella también pone sus pretextos el por qué no. Pero al principio de la película, por esto de la hipocresía, los dos no lo están haciendo honestamente, ¿no? Aunque de alguna forma va a empezar a funcionar, pero no lo hacen honestamente, porque los dos están poniendo sus intereses primero. Muy hipócritas los dos, pero sus intereses, ¿no? La mujer un poco menos porque hay una circunstancia, pero me llama la atención cuando este señor está tratando de poner el pretexto del por qué la va a abandonar, cuando digo, y eres consejero matrimonial, y por qué no haces nada por esa relación. Me llama la atención. Hay una parte de la película que viene aquí en el segundo punto, donde dice la generosidad de la viuda pobre. Es cuando los dos empiezan a reflexionar qué es lo que yo estoy haciendo mal, más allá de ver lo que está haciendo mal el otro. Es cuando ellos empiezan a
a pensar, ¿será que estoy haciendo algo mal? Entonces empiezas a soltar un poquito los dos de lo que ellos están mal. Esa película está muy interesante. Conforme vayamos al tercer y cuarto punto, les digo un poquito más sobre la película, pero me pareció muy importante, ¿no? El tercer punto, Juan, dice la importancia de la humildad. El que se ensalza será humillado. En Marcos 12:40 dice. San Francisco de Asís dice, la humildad es la base de todas las virtudes. ¿Te acuerdas cuando tú decías la madre de todos los vicios es cuál? La soberbia. La soberbia. Y San Pablo dice, la humildad es la base de todas las virtudes, contraposición, ¿no? Pregunta, ¿cómo puedo cultivar la humildad en mi vida y reconocer mi dependencia de Dios? Eso ya hemos platicado un poquito antes, Juan, cuando decíamos, tenemos que ser necesitados de Dios, necesitados de la familia, necesitados de los amigos, sentirte necesitado, porque estás cultivando la humildad ahí, ¿no? Yo no puedo decir todos mis amigos ocupan de mí, porque es soberbia. Yo creo que mejor es ponerse en este punto y decir, yo ocupo de todos mis amigos y soy un mendigo. Yo te lo digo y se lo he dicho a Carlos y a los demás. Ojalá lo escucharan, ¿verdad? Yo soy el mendigo, yo les ando mendigando la amistad, pero no de una forma no de una forma indigna, no, porque realmente los quiero y porque realmente si un día yo tuviera algún problema me gustaría contar con ellos y sé que así será. Entonces, ¿cómo puedo cultivar la humildad en mi vida y reconocer mi dependencia de Dios, Juan? Yo creo que primero que tenemos que analizar otra vez, como muchas veces lo hemos hecho, qué es la humildad, porque la humildad también la podemos confundir. La humildad la podemos confundir con miseración. Uh-huh. Hay aquel humilde que dice, es que todos me dañan y yo pues me dejo, no. ¿Verdad? Porque te crees humilde. Es que todos han abusado de mí, pero pues es que así debe de ser, ¿no? Entonces ahí no se cumple con lo que tú dices. Entonces tienes que aceptar la dependencia de Dios. O sea, el ser humilde no va relacionado con miseración. Cuando eres conmiserado, tampoco no ves la dependencia de Dios, ¿me entiendes? Porque entonces no te amas a ti mismo. La humildad va unido con el amarme a mí mismo, entonces va unida con la humildad, porque entonces tenemos que enseñarnos a separar eso, ¿no? La humildad es aquello que me da la dependencia, que yo sé que solo no puedo. Yo creo que esa es la verdadera humildad. Solo no puedo. Las cosas no las puedo hacer yo solo. Necesito de Dios, ¿verdad? Y si necesitas de Dios, dejas de ser conmiserado. Si ocupas de Dios, dejas de ocupar lo que los demás piensan sobre ti, porque tú sabes que las cosas que haces las haces para Dios. Yo creo que esa es la verdadera humildad, ¿no? Es aquello que tú te das cuenta que ocupas de Dios, pero no ocupas apariencias. Ocupas de Dios, pero no necesito conmiserarme para sentirme humilde, sino que simplemente ocupo de Dios porque me amo a mí mismo. Sí, por amor. En la película que le estaba platicando ayer, que estaba viendo, hay una parte donde esta persona que se quiere separar de la mujer se acerca con otro señor que están ayudando en un evento que van a hacer, ¿no? Este señor le empieza a decir, mira, ¿sabes qué? A mí me gusta venir a ayudar a mi esposa, me gusta verla feliz. Dice, si me preguntas por qué hago lo que hago, no es porque me gusta, no necesariamente es porque me gusta hacer esto. Dice, incluso mi esposa me dice, oye, ayúdame con esto, y yo hago como le estoy ayudando, porque la veo feliz, porque veo que ella es feliz viéndome ahí. Ella no me está tomando en cuenta si hago mucho, poco, regular. Dice, lo único es que lo hago por amor, por ella. Dice, me gusta verla tan feliz que cuando ella me pide ayuda yo voy, aunque lo que me pida no me guste.
Dice, mira, estoy haciendo este nudo, vamos a decir que la película está haciendo este nudo, dice, y si me ves, aquí ya tengo como media hora y no me muevo de aquí, pero ella me está viendo aquí, y ella necesita que esté yo aquí, verme presente, ver mi apoyo, y eso es lo que me gusta, que ella sea feliz. La importancia de ser humilde, ¿no? Él podía haber dicho, bueno, puedo estar en otro lugar, haciendo otra cosa, más importante, pero dejando de hacer algo que le beneficia a su matrimonio, ¿no? En este caso, en esta escena, ¿no, Juan? Y también es bien importante, también esto que estás diciendo es muy cierto, pero tiene que ir unido también con el amor, pero vamos a ponerle palabras. Hace un momento les puse el ejemplo de aquel que quería ver una final, pero sus hijos le pidieron ir al parque. Y él dice, acepto ir al parque con ustedes, dejo eso que me gustaba. Pero ¿qué pasa si tú vas al parque y tu mente está en el partido? No estás disfrutando estar con tus hijos, ¿me entiendes? Porque tu mente está en otro lado, entonces te estás reprimiendo. Es, por ejemplo, el ejemplo que dices de ese esposo que dice, hago las cosas aunque no me gusten, sí, hazlas aunque no al principio no te guste, pero haz el esfuerzo porque te guste. Esa es la verdadera humildad, ¿me entiendes? Okay. No es lo mismo aquel padre que fue con sus hijos al parque y olvida por completo, ya no puede hacer nada por ver ese partido, ya no puede hacer nada. Entonces, si no puedo hacer nada, disfruto estar con mis hijos. Entonces aprendió que algo que le gustaba y algo que a lo mejor pensó que no iba a ser tan disfrutable, pone toda su mente para poder disfrutar ese momento con sus hijos. Fíjate. Es como aquel esposo que dices tú, al principio no me gustaba a lo mejor lo que iba a poner a hacer, pero como ya no me queda de otra, pues este es mi único presente, sí. Es la única realidad que tengo, lo disfruto. Sí, fíjate que en esta película, en esta escena, precisamente en esta película hay dos escenas donde el que quiere separarse de la mujer realmente hace las cosas a disgusto, ¿sí? Y es exactamente lo que tú dices, hace totalmente a disgusto todo, entonces todo le parece amargo, todo le parece que no vale la pena, ¿no? A ver, no sé si por ahí está nuestro hermanito Héctor, permíteme un segundo. A ver, vamos a ver. Héctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, saludos. Buenas noches. Gracias Héctor, por la paciencia, aquí estamos, bendito Dios. No te preocupes. No, si me hiciera el favor, nomás pusiera vertical su teléfono, a ver si se compone un poquito más la... No sé si se puede. ¿Lo intento? Sí, lo intenta. Horizontal, va. Horizontal, sí, perdón. Va. Nada más para que se llene un poquito más la pantalla y se vea un poquito mejor la imagen. Ahí está, perfectamente. Pues hermano Héctor, seminarista, está ahorita en la población de Ayotlán, Jalisco. Y bienvenido, buenas noches, ¿cómo ha estado? Gracias. Lleno de actividades, bendito Dios, en la fiesta, una comunidad llena de ejercicio y de prácticas de piedad. Entonces, bastantes peregrinaciones, muestras muy hermosas de fe, participación de piedad popular y bueno, disfrutando también del regalo de acompañar a nuestra madre en su fiesta. Mira hermano, estamos hablando ahorita del evangelio de ayer, sobre la mujer viuda que da las 2 monedas. Teníamos 3 puntitos que llevamos ahorita platicando. El primero es la hipocresía de los escribas. El segundo, la generosidad de la viuda pobre. Y el tercero, la importancia de la humildad. No sé si nos quisiera dar una pequeña punto de vista de estos 3 puntos que llevamos. La hipocresía de los escribas, la generosidad de la viuda pobre y la importancia de la humildad. Bueno, en el primer punto que mencionan, yo creo que si encontramos en el Evangelio distintos momentos donde Jesús les confronta a los líderes religiosos, sus prácticas, que van más allá de un verdadero sentido
de comunicación con Dios y de religiosidad. Y eso les causaba a ellos molestia. ¿Por qué? Pues porque les confrontaba, porque iba en contra de lo que ellos pensaban que era la verdadera religiosidad y el verdaderamente comunicarse con Dios. ¿Y cómo es eso? Pues el que sea sincero y el que sea una oración o una comunicación desde el corazón. Entonces, esta parte de la hipocresía pues está en distintas partes, porque lo podemos encontrar en varios evangelios. Dígase, por ejemplo, cuando vamos el miércoles de ceniza y se invita al ayuno, a la oración y a la caridad, ¿verdad? Que los fariseos hacían oración donde los veían, daban caridad para que los vieran, y todas estas prácticas. Entonces, bueno, hoy se me hacía curioso que el padre tomaba en la homilía, el padre Miguel Ángel, que es rector del santuario de Santo Toribio, en Santana de Guadalupe, originario de aquí de Ayotlán. Mencionaba que eran las alcancías donde se depositaban las ofrendas, eran como unos cuernos parecidos a los de la abundancia, y entonces hacía como eco, y obviamente pues había los cambistas del templo, y curioso cómo ellos trataban, ¿no?, de que hiciera mucho ruido, que se escuchara esta parte, ¿no?, de simular o demostrar algo que en realidad no era producto de la fe, ni siquiera como de una verdadera relación con Dios, sino un mero aparentar. Y entonces, sorpresa, que pues se hacía mucho ruido las ofrendas que ponían ahí, ¿no? Y vaya, pues como era hipocresía, pues que hiciera mucho ruido, que se notara, quería demostrar algo que en realidad pues no era. Y algo curioso que podemos encontrar en la palabra de Dios, Jesús dice, estaba sentado en esa parte donde estaban las alcancías, que no son alcancías como las que nos imaginamos ahora, sí, sino así como ya les describía, estaban distintas alcancías para que distintas personas, digamos que se separaba, quienes podían llevar mucho, pues que lo pusieran en ciertas alcancías, y los pobres en alcancías pues más retiradas, porque no, pues qué esperanzas de que Dios fuera a escuchar su oración, porque su ofrenda era menor. Y entonces Jesús estaba sentado. ¿Y qué significa el hecho de que está sentado? Ahí prácticamente está explicando el reinado de Cristo, que Dios es Jesús. Entonces, Él, como Dios, es propio, es su casa, el templo, y está sentado, y muchas veces no le prestamos atención a esta parte, y el hecho de que está sentado quiere decir que es Él quien puede juzgar los actos, ¿no? Y vienen varias veces el verbo ver. ¿Y a qué se refiere? Ve cómo los fariseos están haciendo ahí su show, ¿no? Sus prácticas, sus simulaciones, y también ve lo sincero del corazón y de la oración de esta mujer al depositar las 2 moneditas. ¿De cuánto serían esas moneditas? Pues no lo sabemos. Bueno, al menos en lo que llevo del estudio no, pero me gustaría saber de cuánto era lo equivalente. Y sin embargo fue sincera y era lo que tenía para vivir, y lo ofrece. Y es aquí donde lo relaciono con el tercer punto de la humildad. ¿Por qué? Porque ser humilde significa saber reconocer lo que sí es, ¿verdad? Si alguien tiene una cualidad, es ser humilde cuando dice, bueno, sí tengo esa cualidad y gracias por tener cosas. Entonces, muchas veces pues encontramos todo lo contrario, ¿no? Alguien tiene un don, un talento, y mucho alarde de su don, de su experiencia, de encuentro. Bueno, habría que ir poco a poco purificando, pero aquí donde la mujer reconoce que teniendo a Dios no le falta nada, es cuando humildemente reconoce la providencia de Dios y se puede desprender de eso poquito para recibir
la bendición total, que es la gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Era lo que tenía. Y Dios no le pedía que diera mucho. Dios no quería que sonara mucho la alcancía, sino que le diera principalmente su corazón, que se ofreciera a ella. Y ella, que tenía 2 moneditas, se ofreció y con fe dio lo que tenía. Y entonces aquí nos podemos preguntar, bueno, ¿cuál ofrenda es mejor? En la actualidad podemos decir, no, pues ¿cuánto voy a dar? Y muchas veces, ¿no? Como con la ofrenda, cuando pasa el canastito, casi levantamos el billete y que se vea. Ahora sí. Sí. O un puño de monedas, que haga ruido. Bueno, Señor, gracias, son muchos los dones los que tú nos concedes. Quiero compartir con la iglesia, quiero ofrecerte esto para el culto, para que siga adelante la propagación de la fe, para los gastos necesarios. Y bueno, es ahí donde humildemente, ¿verdad? ¿Y por qué es importante la humildad? Porque nos ayuda a reconocer nuestro lugar como hijos de Dios, que no lo debemos tener todo, sino que así como un niño chiquito, no sé si les ha pasado con algún sobrinito, con sus hijos, o no lo sé, ¿verdad? Un niño pequeño que levanta las manos y te agachas así me imagino a nuestro Padre Dios, que atiende a la necesidad y no se le puede negar nada a un niño chiquito que confía y que sabe que al pedirle al adulto le va a conceder lo que sea. Me compras un dulce, me llevas, me traes, no sé. Y entonces así es la humildad, reconocer que no lo debemos tener todo, no lo debemos saber todo, no lo debemos poder todo, sino que estando en las manos de Dios podemos salir adelante. Mira, hermano, hace ratito platicando con Juan, estábamos platicando sobre el tema sobre el punto de la hipocresía de los escribas. Y ahorita usted nos platica y nos enseña que ese lugar donde se ponía la ofrenda era como un cuerno y que se prestaba para hacer ruido. Y entre más ruido, pues más habíamos puesto, ¿no? O pondríamos más. Entre menos ruido, sí, pues es poco lo que ofrecimos. Y San Juan Crisóstomo nos dice, la hipocresía es un pecado grave, porque engaña a los demás y se engaña a sí mismo. Y ahorita que estaba hablando de ese lugar de la ofrenda, y decía, pues a veces se escuchaba mucho el ruido, o esa era la idea de algunos, no digo que todos, de algunos, para hacer mucho ruido. Y en nuestros presentes días probablemente pasa también, ¿no? Más ruido, más puse. Engañamos a los demás sin necesidad de engañarlos, porque ¿qué les interesa, verdad? Pero sobre todo nos engañamos a nosotros mismos. Y aparte, pecamos. No cabe duda que, como ahora San Juan Crisóstomo, y con lo que usted nos dice, complementándolo, qué enseñanza y qué cosa para repensar cuando vamos a ofrendar, sea en la parroquia o sea en las calles, como el Papa Francisco nos enseña, ¿no? Yo digo, a veces creo que es bueno que, por ejemplo, en las redes sociales se vean las cosas que se están haciendo, y qué bueno que se den, pero ¿cuál será nuestra intención? ¿De que nos vean? ¿O de hacer una cadena para que otras personas lo hagan? Si la intención es esa, bienvenido, que se vea por todas las redes sociales lo que hace tal o cual persona, ¿no? Yo creo que lo importante sería hacerlo para hacer conciencia de que hay cosas por hacer. Pero si es, y solamente Dios lo sabe, ¿verdad? Si es para vernos bien, pues estamos engañándonos, y engañándonos a nosotros mismos sobre todo, ¿no? Sí. Juan. Sí, ciertamente. Ya como hablábamos hace un momento, ¿no? Si lo ponemos en lo terrenal, en lo que hemos vivido, ahorita me hicieron recordar con todo lo que están platicando. Estoy tratando de ver esa parte mía donde hablamos de caretas, de hipocresía. Y recuerdo, pues yo tuve un primer matrimonio, ¿no? Donde tuve 3 niños. Mi hermano, no, ahí está, que no me deja mentir. Y fíjate qué curioso, estoy tratando de hacer memoria y he tratado mucho tiempo de recordar cuando hicieron su confirmación. No tengo idea cuándo hicieron la confirmación. Sé que la hicieron. Posiblemente ahí estuve, pero no recuerdo. A lo mejor me compré un buen traje, o
una buena camisa, estaba trabajando en ese tiempo en Estados Unidos, pero no me di cuenta. Hoy después de que tuve un encuentro con Dios, he tratado de aprender de Dios, sigo en la lucha, sigo cometiendo errores, pero entre esos aciertos y errores, hoy tuve la dicha de mis 2 hijos, los más chiquitos, haberlos preparado yo en el grupo de catecismo, darles el catecismo para que se confirmaran. Tuve la dicha de ir a acompañarlos a la confirmación. Qué diferente es, y a lo mejor nadie lo puede ver, nadie a lo mejor se puede dar cuenta, pero la satisfacción de hacerlo es muy diferente a mis otros hijos, y que me da vergüenza recordar ahorita que no lo recuerdo. Me da vergüenza el pensar que mis ideas estaban más en otras cosas, porque yo en ese tiempo ponía caretas para todo, caretas para la religión, caretas para mi familia, caretas para mí mismo, y por ende cuando te sientes hueco y vacío, nada te llena. Lo único que me quedó fue algún día pedirles perdón, pero hoy Dios me dio una oportunidad con estos otros 2 niños de rehacerme y poder disfrutarlo, y como les digo, haberlos preparado para la confirmación, ser su maestro en el catecismo para que hicieran su confirmación, ¿no? Pero solamente porque Dios lo quiso y por la gracia de Dios, y sin importarme quién se diera cuenta o no, tengo la satisfacción de haberlo hecho, y eso es, yo creo, esas fueron mis 2 monedas que di, ¿no? Fíjate Juan y hermano Héctor, esto nos lleva al 4º puntito, lo que está diciendo Juan, la llamada a la conversión, que siempre estamos llamados a la conversión. Ya nos decía la semana pasada que es una conversión de todos los días hasta que Dios nos llame, ¿no? La referencia de San Ignacio de Loyola dice: la conversión es un proceso continuo de crecimiento en la fe y en la caridad. Pregunta: ¿cómo puedo responderle a la llamada a la conversión y crecer en mi relación con Dios? Decíamos al principio, no tenemos, con esta pregunta no pretendemos tener la fórmula, pero sí darnos una idea de cómo podríamos llegar. ¿Cómo puedo responder a la llamada de la conversión y crecer en la relación con Dios, hermano Héctor? Yo creo que lo primero sería con sinceridad, esta parte de ser conscientes de quiénes somos, a dónde vamos, cuáles son nuestras luchas. Eso es importantísimo. Y a partir de ahí poder salir adelante, ¿no? ¿Quiénes somos? Porque podemos reconocer nuestras luchas, nuestro caminar, y ser conscientes también, pues que llevamos un proceso, y al ser sinceros, no se trata de decir no tengo esta tristeza, no tengo este enojo, como negar ni nada de eso, no pretende. El ser sinceros, de decir, bueno, así como creo lo escuchaba anteriormente por boca de ustedes, anteriormente reconozco, tuve esta limitación, tuve esta experiencia, no fue positiva, pero me siento llamado a convertirme. Entonces la sinceridad nos ayuda a situarnos, vaya, creo que tiene mucho que ver sinceridad y humildad, porque incluso como un don de Dios, nos vemos como hijos, y entonces al verdaderamente percibirnos como hijos de Dios, sabemos que va a ser un proceso largo y un continuo caminar hacia Dios, que nos va a conllevar quizá caídas, pero quizá también va a haber más gracia de la que podemos pensar, y vaya, que en los momentos de dificultad, cuando venga la tristeza, cuando venga la desilusión, cuando vengan las peleas internas, vamos a poder, vaya, con esta sinceridad, reconocer, Señor, la verdad es que no tengo esa posibilidad, quizá yo quisiera perdonar, quizá necesito olvidarme, quizá necesite muchas cosas, ¿verdad?, que se pueden presentar en nuestra vida,
Y entonces, a partir de ahí, desde el ser conscientes en dónde estamos y a dónde queremos llegar. ¿Por qué? Porque podemos querer dar grandes pasos, pero quizá eso nos vaya solamente a obstaculizar. ¿Por qué? Quizá la viejita del Evangelio quería dar mucho, y a lo mejor más que tener que dar mucho es darlo todo. Entonces nosotros no vamos a dar algo que no tenemos, pero si tenemos poco y lo damos todo, eso es lo que es significativo para Dios. Y creo que hace 8 días alguien mencionaba que se imaginaba a Dios sintiéndose congratulado, feliz por el esfuerzo que se hacía. Entonces, así creo que también aplica en esta ocasión y a manera de cierre. Siendo sinceros, Padre Dios, yo traigo esta lucha, traigo este conflicto, esta dificultad, me basta tu gracia, decía San Pablo. Y entonces, también tomo esta frase de San Agustín tan interesante que dice: dame, Señor, lo que me pides y pídeme lo que quieras. Reconocer que no lo tenemos todo, pero que somos seres, personas en proceso de conversión. Y no se trata solo de aparentar ser, sino internamente también van a venir muchas satisfacciones, mucha alegría, por ejemplo, de saber que se decidió hacer el bien sin mirar a quién, saber que se preparó, que se dio el tiempo, y hay distintas moneditas que podemos entregar a Dios. Nuestra vida, nuestra vocación, ustedes su matrimonio, la vida diaria, el esfuerzo, el tiempo, la escucha. Son moneditas que quizás las podemos ver como insignificantes, pero que ante Dios, nuestro Padre, es un momento muy grato. Entonces creo que con eso puedo concluir. Sí, mira, Juan, ahorita mientras el hermano Héctor estaba hablando, se me vino en mi cabeza la imagen de Jesús crucificado con los ladrones. La moneda que le ofreció el ladrón arrepentido fue su arrepentimiento. Un corazón contrito y humillado, decíamos al principio, Juan. No lo desprecias. No lo desprecias, y cómo para Jesús eso fue una ofrenda monumental, yo quiero pensar, ¿no? Cuando un corazón pecador se convierte, yo creo que el corazón de Dios se hincha de amor, ¿no? Y yo así me lo quiero imaginar. A lo mejor estoy diciendo algo muy mal desde el punto de vista teológico, pero yo pues pienso... qué mejor teología que esa, ¿verdad? Entonces... que la experiencial. Sí. Entonces esas monedas que entrega el ladrón arrepentido me llevan a hacerte la pregunta, ¿no? La llamada a la conversión nunca es tarde, Juan. Y tú decías en aquellos momentos, yo también pasé lo mismo, ¿no? Recordamos a la hija más grande que la llevábamos al catecismo. La dejábamos en la iglesia, no entrábamos ni siquiera a la iglesia, la dejábamos ahí en la banqueta y ella entraba solita y nosotros nos regresábamos, tristemente. Pero Dios ha sido muy bueno, misericordioso. Y mis monedas fueron en el momento en que me volqué a Él. Y dije: Señor, como dijo San Pedro, no tengo oro ni tengo plata, te doy todo lo que tengo, pura mugre. Y la recibió con amor. Que le iba a decir, lo único que quiero es pegarle a la piñata. Casi, pero sí, así es. Juan. Pues para mí ha sido un camino de conversión que hasta la fecha lo sigo haciendo, muy, muy duro, muy difícil. Al principio hablábamos de cuando Dios le dice a Adán: ¿dónde estás? Para mí me llegó ese ¿dónde estás? En algún momento de mi vida. Y estaba lleno de vergüenza, estaba cubierto como Adán, un corazón de un niño que fue abusado, un corazón de un joven que por causa de eso también dañó, pero que yo no lo veía que estaba mal, un joven que después tuvo una relación con alguien, tuvo hijos. Y me enseñaba a ser padre, y toda mi frustración y toda mi ira, como dicen, no te desquitas con las que te lo hicieron, te desquitas con lo que más amabas, que eran mis 3 hijos, ¿no? Donde hubo golpes, hubo maltratos, trabajaba muchas horas y aparte unas gratis, porque me hacía más placentero trabajar que estar en la casa con esos niños que yo ya me había separado, y yo tenía esos 3 niños y me ocupaban y no estaba.
pero tuve que escuchar esa voz de Dios que me dijo, ¿dónde estás? Entonces tuve que salir y desnudarme, quitarme, así como cuando Adán dicen que traía algo puesto por la vergüenza, con toda vergüenza, con esa vergüenza tuve que desnudarme y decirme, Señor, fui abusado, me culpo a mí mismo, ayúdame a perdonarme, ayúdame a perdonar a quien lo hizo, ayúdame a perdonarme por lo que he hecho, por haber golpeado a esos niños y no cuidarlos cuando me necesitaban. Tuve que desnudarme, ya no culpar a aquella mujer que tú me diste, sino culparme a mí de lo que yo he hecho. Tuve que tomar la responsabilidad de las cosas que hice, darme cuenta que me había vuelto una persona con lujuria, pornografía, masturbación, una persona neurótica, una persona que gritaba. Pues tuve que desnudarme con toda vergüenza, pero yo sabía que él sabía lo que había hecho. Ya no me importaba lo que la gente pensara, me importaba lo que él pensaba de mí, que sigo luchando todavía, sigo en esa lucha, pero hoy con sabiendo que está él, quien me apoya y me da la mano, y que aún con todos mis errores y mis debilidades, yo sé que está atrás de mí. Antes no lo sabía. Él siempre estuvo atrás de mí, pero yo no me daba cuenta. Hoy yo sé que él está atrás de mí. Él está para levantarme otra vez. Y eso es la diferencia. No te puedo decir que he tenido una conversión 100%. Simplemente soy un bebé que empiezo a dar unos pasos y me tropiezo, pero que sé que hay un papá que está para levantarme y decirme, tú puedes, sigue dando esos pasos. Pues miren, estamos llegando a la hora, como decían en la calavera de Ambrosio, la hora cuchicuchi. Se llegaron las 10, tiempo de Los Ángeles, las 12 para ustedes, ya es martes, perdón, para ustedes. ¿O cómo estamos? Sí, ya martes, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a concluir, tuvimos un muy bonito programa, gracias por la compañía de nuestro hermano Héctor que llega a rescatarnos. Ya andábamos navegando medio raro, pero llega y nos saca de las ¿cómo se dice? Cuando uno va de la tormenta. De la tormenta, sí. Entonces, si nos hace el favor, hermano Héctor, hacernos una pequeña oración para concluir, sería muy bonito. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús, en esta noche queremos abrirte nuestro corazón para entregarte esas moneditas que tenemos. Tú sabes cuáles son. Concédenos el don de la humildad para ofrecernos siempre a ti y estar confiados a tu infinito amor y en tu infinita misericordia. Concédenos siempre caminar de tu mano para que nunca pasemos por momentos de soledad, sino que acompañados por tu presencia, no temamos cuando venga la dificultad. Acompáñanos siempre. Madre Santísima de la Soledad, rogad por nosotros y por toda la humanidad. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy hemos reflexionado sobre la importancia de la generosidad, la humildad y la autenticidad en nuestra relación con Dios y con los demás. Que la palabra de Jesús nos inspire a vivir una vida más plena y más santa. Buenas noches, hermano Héctor. Gracias, Juan. Hasta luego. Buenas noches. Gracias por la invitación. Cuando guste, ya sabe, aquí estamos. Juan, buenas noches. Buenas noches, hermano Héctor. Y pues no necesita invitación. Ya sabe que estamos cada lunes. Dice que él se va en enero. Le digo que aunque se vaya, siga entrando, no importa dónde esté. Mira, lo bueno es que aquí no tienes que llegar a una locación o a algún estudio. El estudio te lo llevas en el celular, mientras te tengas ahí la forma, pues ahí está, ya te vamos a seguir, si Dios quiere, ¿verdad? Y si tú nos lo permites. Si tiene la oportunidad, tiene el tiempo, pues aquí le vamos a estar esperando, porque sí nos ilumina, cuando se presenta y como esto que nos enseñó de donde se ponía la ofrenda,
Ya eso lo voy a traer yo bien en la mente para poderlo sacar cuando pocas armas, las pocas que tenga las tengo que sacar, ¿no? Entonces ya hay algo para platicar con otros. Juntos vamos a ir caminando. Muy bien. Y acercándonos, todos ayudándonos hacia ese camino que es la santidad, en la vida concreta. Pues mira, gracias por su compañía. Este video lo subimos mañana en YouTube y los que quieran verlo en Facebook, pues ahí va a estar. Entonces nos vemos el próximo lunes, primeramente Dios, con otro cafecito con San José. Con San José. Gracias. Si quiere mantenerse ahí un segundito, hermano, por favor.